Hola, pues estamos aquí con Aníbal García, investigador de la UNAM, estudiante de doctorado y colaborador del el CELAG, el Centro de Estudios Latinoamericano de Geopolítica. Aníbal, muchas gracias por aceptar la invitación y esta charla para platicar pues, de uno de los temas del momento o de los temas que han marcado la agenda en los últimos meses, que es pues todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y las repercusiones en América Latina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todas, todos los que nos ven y nos escuchan? Pues sí, es un tema bastante importante, relevante para nuestra región, mucho más para México, dadas las condiciones estructurales, materiales e históricas de la relación de Estados Unidos con México, así que bueno, a ver ahorita cómo nos sale. ¿Cómo has visto pues atropellada sucesión presidencial en Estados Unidos con cosas inéditas que nunca nos había tocado ver y qué repercusiones puede tener en América Latina? Eh, pues sí, es algo que no había sucedido desde hace muchísimo tiempo en Estados Unidos. Eh, Tiene bastantes repercusiones en América Latina, sobre todo por la cantidad de gobiernos de derecha que se habían vinculado al gobierno de Trump. O sea, estoy pensando sobre todo en Brasil con Bolsonaro, en Colombia con Duque, un poco en Centroamérica, en El Salvador con Bukele, un poco también con el presidente de Honduras y el de Guatemala, que se han vinculado bastante históricamente con Estados Unidos, no solamente con Trump, pero bueno, dadas las circunstancias de la ideología que tienen ahí ambos, bueno, estos países con Estados Unidos, pues es relevante en el sentido de que al salir, muy probablemente las relaciones entre estos países y Estados Unidos se revalúen. A pesar de que las administraciones republicanas y demócratas han tenido continuidades en la historia hacia América Latina, hay algunos cambios que son bastante importantes, son quizá mínimos, pero sí son importantes en el sentido de que pues los momentos actuales son únicos, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a la cantidad de crisis que arrastra Estados Unidos, la crisis económica que tiene desde los 70 y que se suma a la del 2001 y después se vuelve a sumar la del 2008 y que deja un país con una reestructuración económica y productiva importante y también lo que se refiere a la crisis que ha generado actualmente la pandemia, no solamente en la población y en la clase trabajadora estadounidense, sino también en el sentido de la reestructuración del capital que tendrá Estados Unidos y el mundo. O sea, me refiero al capital financiero, me refiero al capital industrial y me refiero también a sobre todo las petroleras, que es el otro pues sector que ha tenido bastantes complicaciones a partir de la pandemia y que se nota no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Y eso pues también tiene relevancia con la América Latina, dado que es un espacio geográfico que tiene amplios recursos minerales, amplios recursos estratégicos, entre los que se encuentra el petróleo. Y pues ahí estoy pensando sobre todo en lo que se puede hacer con Venezuela, lo que se está haciendo también con México y lo que se podría hacer también con Brasil, como los tres principales países y un poco también Argentina, como los países que tienen potencial energético, sobre todo de hidrocarburos, ¿no? Ok. Platícanos un poquito sobre el libro que acaban de platicar sobre el trompismo en América Latina, con varios investigadores ahí del CELAC. ¿De qué va el libro para la gente que no lo conoce todavía y qué es, de qué trata, cuál es el perfil que están manejando en la investigación? Bueno, es un libro que sacamos en CELAG, en la unidad de análisis geopolítico. Participaron ahí Silvina Romano, Arancha Tirado, Tamara Lachman y otros dos compañeros, Félix Caballero y Bartolomé Pasquel, que son compañeros invitados para colaborar en el libro. Básicamente lo que nosotras queríamos analizar ahí era los cambios y continuidades que ha tenido la administración Trump hacia América Latina
y profundizar sobre todo en algunos aspectos que nos parece que dan más signos de continuidad, ¿no? Por ejemplo, está un capítulo que es sobre México y Centroamérica en cuestión de narcotráfico y migración, que son dos de los temas que trascienden regiones, trascienden países y también trascienden a las administraciones en Estados Unidos. Ahí sobre todo focalizamos en la cantidad de recursos y en la doctrina antinarcóticos que ha hecho Estados Unidos hacia México y Centroamérica, sobre todo. Un poco, bueno, bastante también Colombia, pero creemos que Colombia es un caso muy paradigmático y que necesita aparte otro análisis mucho más profundo, ¿no? Y focalizamos sobre todo en México y Centroamérica con todo lo que hizo la administración Trump, que le dio continuidad también a la política antimigratoria que tenía Obama, ¿no? Entonces, como que nuestra intención era mostrar esa continuidad en ciertas políticas hacia América Latina, en este caso concreto, el narcotráfico y la migración. Y tiene también otros capítulos que son sobre recursos naturales estratégicos, que es lo que había mencionado hace un momento, son aspectos muy relevantes para la política estadounidense, en tanto que es un país que ejerce una política imperialista hacia América Latina. Y destacamos ahí sobre todo la cantidad de minerales a los cuales tiene una gran dependencia Estados Unidos hacia la región. Sobre todo también estábamos pensando un poco vincularlo con el tema del golpe de Estado en Bolivia, la importancia que tiene ahora el litio como un energético bueno, como un mineral que tiene potencial energético con toda la tecnología y la electrificación y la cantidad de baterías que necesitan muchos productos tecnológicos. Y incluye también otro capítulo que es sobre Venezuela, que escribió Arancha Tirado, que es sobre la guerra híbrida en Venezuela. La intención ahí era, a partir de este concepto de guerra híbrida, hacer ver y caracterizar la guerra que está llevando a cabo Estados Unidos contra Venezuela. No solamente es la administración Trump, o sea, desde la administración de Obama, la cantidad de sanciones económicas que tenía empezaron las sanciones económicas hacia Venezuela y Trump lo que hizo fue darle continuidad a este tipo de sanciones económicas. Incluye también, hay otro capítulo que es, creo, uno de los como que uno de los principales que es sobre think tanks en Estados Unidos y cómo analizan la América Latina. Ahí lo que nos interesa es analizar, o fue analizar 8 think tanks estadounidenses y sobre todo ver la forma en la cual analizan América Latina y también el vínculo que tienen tanto con el gobierno a partir de una noción que se denomina como puerta giratoria, que son personajes que pasan de la esfera pública a la esfera privada o son consultores después. Y también el otro aspecto era la manufacturación de consenso. O sea, la cantidad de medios a nivel internacional que retoman los análisis de estos think tanks y a partir de ahí se analiza América Latina. Y bueno, es relevante en tanto que descubrimos la forma en la cual posicionan ciertos temas en función de la agenda pública, en función de la agenda mediática y en función de las coyunturas también, sobre todo en algunos países electorales. Y bueno, ese es otro de los capítulos relevantes. También se incluyen 2 capítulos que intentan analizar la relación rusa con América Latina y la relación china con América Latina. Son 2 países que en la administración Trump han tenido mayor relevancia y se le ha, pues, si no culpado, sí se le ha eh, como que se ha caracterizado estos 2 países con una gran relevancia en la región. Entonces, estos 2 capítulos también intentan ahí caracterizar lo que ha sucedido con las relaciones Rusia-América Latina y con la relación China-América Latina, que desde luego que son 2 potencias que se enmarcan dentro de una pugna o una lucha hegemónica a nivel mundial en el aspecto económico, en el aspecto geopolítico también,
y que sin duda van a tener mayor relevancia en América Latina en los siguientes años y en las siguientes décadas. O sea, sobre todo China, que tiene una gran cantidad de inversiones en infraestructura, en energía, en agricultura en algunos países de América Latina, y Rusia, que tiene pues una relación bastante estrecha tanto con Venezuela como con Nicaragua y con Cuba. Ok. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que aborda el libro. Mucho se ha hablado en México sobre las repercusiones de que ahora llegue Biden en esta relación que había tenido, pues, más o menos llevadera López Obrador con Trump. ¿A ti qué te parece o estructuralmente, pues, qué tanto va a cambiar? Porque, pues, digamos que las bases de la relación entre México y Estados Unidos, pues, prácticamente se van a mantener intactas. A lo mejor cambian un poco las formas, los modos, pero el fondo de la relación, pues, va a seguir siendo más o menos lo mismo. ¿Tú cómo lo ves? Pues claro, o sea, la relación entre México y Estados Unidos es una relación, eh, pues más allá de lo histórico, que a partir de 1994 se enmarca en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que renovó Trump, pero que estaba ahí ya esta cuestión de incluir en el tratado algunos aspectos que habían quedado fuera y que es una política de muy largo plazo de Estados Unidos para con México, para lograr arrancarle al país aquellos sectores económicos que son de mayor valor. Me refiero sobre todo a ciertas ramas de la manufactura, no todas, sobre todo la automotriz, que es la que tiene mayor relevancia en el país. Y también ahora el nuevo TEMEC incluye el capítulo energético, que básicamente es la reforma energética que aprobó Peña Nieto. Entonces, este tipo de cuestiones de la relación México-Estados Unidos se enmarcan en este tipo de tratados de libre comercio que dan continuidad a la política imperialista sobre el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Biden no va a cambiar este tratado de libre comercio. Puede sí meter controversias, puede sí meter revisiones de ciertos aspectos en cuanto a aranceles, en cuanto a temas que son ya netamente de comercio entre los dos países, pero no se va a mover, ¿no? En ese sentido, la política comercial de Estados Unidos hacia México no se mueve más allá de este marco que es el Tratado de Libre Comercio. Y donde sí puede haber algunos cambios es justamente en la política de Estados Unidos hacia México en materia energética, porque Biden llega con una propuesta de política de energéticos que fortalece o intenta fortalecer, es lo que ha dicho, a las energías limpias, a las energías renovables. Y en el caso de México, a partir de la reforma energética del 2014, se abrió toda la parte energética, tanto de electricidad como de petróleo y gas, y se permitió que las energías renovables, tanto la solar como la eólica principalmente, entraran en competencia con otro tipo de energéticos y que se vincularan al sistema eléctrico nacional. Y lo que hemos visto a partir de este último año, del 2020 y lo que va del 2000, bueno, básicamente 2020, es que el gobierno mexicano está fortaleciendo mucho más a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, más de lo que esperaba el gobierno estadounidense, ¿no? Entonces, han posicionado desde distintos niveles eh, la política de que México está teniendo una política nacionalista respecto a los energéticos en México y que eso va o no está de acuerdo con las políticas de Estados Unidos. Por ejemplo, eh, desde muchos think tanks en Estados Unidos han analizado lo que está haciendo Pemex, la gran cantidad de recursos que se le están metiendo desde el gobierno federal hacia Pemex y sobre todo lo que atañe a la refinería de Dos Bocas, que es un proyecto que tiene el actual gobierno, pero que
A largo plazo lo que intenta hacer es eliminar las importaciones de gasolina de Estados Unidos hacia México, que dicho sea de paso, crecieron de una manera bestial a partir de la reforma energética del sexenio anterior de Peña Nieto. Entonces ahí sí puede haber mucho tipo de controversias que se van a enmarcar de nuevo en el nuevo Tratado de Libre Comercio. O sea, Este, ¿Tú cómo ves el rollo de la refinería de Pemex de Dos Bocas? Porque al final de cuentas, en México existe toda una agenda mediática de los medios hegemónicos en criticar la falta de energías renovables en México. Mucha gente cuestiona que todavía se esté construyendo una refinería que depende de combustibles fósiles, cuando al mismo tiempo, pues, hasta hace la última década, las guerras en el mundo seguían siendo por hidrocarburos. Caso de Siria y el gasoducto, caso de Venezuela y la continua injerencia estadounidense, que incluso pues hace no mucho tiempo intentó un golpe de Estado con Juan Guaidó y demás. ¿Tú cómo ves este asunto de la refinería y qué lectura le están dando los think tanks estadounidenses a lo que se está haciendo en México? ¿De qué manera se está reforzando el gobierno de López Obrador a Pemex y a CFE? ¿Tú cómo lo has visto? bueno, respecto a esto último que dices de los think tanks, que es lo último que he estado revisando, eh, hay muchas quejas sobre lo que está haciendo. Las quejas son sobre la política energética en México, ¿no? Y dentro de ese gran marco está la política de fortalecimiento a Pemex y dentro de eso está la refinería de Dos Bocas. O sea, hay que como que ubicar los distintos niveles que eso implica, ¿no? Ahora, respecto a la refinería de Dos Bocas, genera mucho conflicto. eh, Primero porque a largo plazo, repito, eso va a implicar que México tenga mayor capacidad de refinación de petróleo, aunque no tenga petróleo, estoy hablando en, no sé, 20, 30, 50 años, ¿no? Que una refinería pues dura más de eso, ¿no? Y eso implica que la refinación de petróleo en México aumente y que la cantidad de gasolinas que circulen dentro del país, o sea, todo el mercado de gasolinas, sea de autoabastecimiento, o sea, que no tengamos que depender de la importación de gasolinas, que sobre todo se hace de Estados Unidos. Entonces, eso es quitarle, pues netamente una gran cantidad de ganancias a las empresas petroleras estadounidenses que han introducido una gran cantidad de derivados de hidrocarburos de distintos tipos de gasolinas al mercado mexicano, ¿no? Y que además Peña Nieto avanzó la política energética de apertura del mercado de gasolinas del 2018 que tenía previsto que empezaran a vender gasolinas en terminales, la pasó a 2017 y a partir de ahí pues, se ha generado un gran mercado de venta de gasolinas que va sobre todo a los privados. Entonces, este tipo de políticas, pues desde luego que no convienen a las empresas petroleras estadounidenses, no solamente ellas, pero sobre todo las estadounidenses, que son las que acaparan más mercado de gasolinas y la venta de gasolinas en México, que es millonario. Y tiene también otra deriva que es la disputa con China. El año antepasado, en 2019, si no mal recuerdo, hubo un momento en el cual el embajador de China en Estados Unidos, el embajador de China en México, visitó la refinería de Dos Bocas porque había la posibilidad de que entraran a concursar para ciertas partes de la construcción de la refinación. Y días después estuvo también ahí el embajador Christopher Lando. O sea, es un proyecto que más allá de lo que acababa de decir sobre la refinación y sobre el incremento de la soberanía energética mexicana, tiene también otro punto de análisis que va en relación a la cantidad de proyectos de infraestructura energética que se están disputando tanto China como Estados Unidos en América Latina. Ok. Entonces, por lo menos estos dos aspectos son los que están ahí. Ahora, desde luego que hay otra cuestión que es mucho más trascendental y que implica, pues, pensarlo desde una vez en su complejidad, que es que México está bajando en su cantidad de reservas de petróleo. Eso implica que este país no tiene petróleo para 50 años. Las reservas que se tienen ahorita no están para eso.
Entonces, desde ahora tendremos que pensar en cómo hacer una transición energética, pero una transición energética que esté dada en las condiciones de la posibilidad energética mexicana. ¿A qué me refiero? A que las renovables se han puesto como el gran paradigma de la transición energética, pero las renovables implican sobre todo la investigación que se hace sobre el suelo mexicano a partir de minerales, porque las plantas eólicas, los generadores eólicos necesitan una gran cantidad de minerales para que se puedan poner en funcionamiento, sobre todo lo que implica construirlas y mantenerlas. De hecho, en Alemania, que es uno de los países que más le apostó a la generación de energía eléctrica a partir de renovables, están dando marcha atrás con la generación de energía eólica y se ha convertido en un gran basurero de generadores eólicos porque ya no los están funcionando. Ese es un aspecto. El otro es que no son energías limpias. De hecho, habría que decir que ninguna energía que ha usado el humano es limpia. Simplemente genera contaminantes mayor o menos. Entonces habría que verlo así. Y la otra cuestión es que pues, se tiene que hacer el análisis de las posibilidades energéticas que tiene México, por ejemplo, eh, en las presas, la capacidad que tiene para generar nuevas presas, la posibilidad que tiene México de crear nuevos campos eólicos o también la capacidad solar que tiene México, ¿no? Sobre todo destaca ahí los estados del norte, sobre todo en Sonora, que se ha construido una gran cantidad de paneles solares y que están generando energía eléctrica para el país, pero todas en conjunto, las renovables no generan más del 25% de lo que necesiten, por ejemplo, en energía eléctrica el país. Entonces, esto también que habría que analizarlo en su complejidad, me refiero a lo que implica para el país y las posibilidades energéticas que tiene el país, porque le vamos a exigir a la naturaleza hacer una transición energética cuando ya hemos consumido una gran cantidad de recursos para tener motores de combustión interna en todo el mundo. Y en eso México también tiene una gran cantidad de motores de combustión interna, no solamente los carros. La cantidad de transporte que se hace en México de mercancías se hace a partir o usa hidrocarburos, ¿no? Entonces, esa parte se tiene que analizar desde ahora para pensarlo a futuro porque en algún momento pues el petróleo en México no nos va a alcanzar y vamos a necesitar importar petróleo. Y ahí es cuando Ya, conecta por otra parte la refinería. Si vamos a tener la necesidad de importar petróleo, pues las refinerías cobran mucho más sentido, ¿no? Aunque, repito, sigue siendo una energía o una matriz energética fósil y que es altamente contaminante, pero pues hay que pensar bastante cómo vamos a hacer una transición energética con las posibilidades y las condiciones que tiene este país. ¿por qué dices que cobra más sentido? Porque mucha gente diría lo contrario, que un país que no tiene petróleo, pues qué sentido tendría tener refinerías. Bueno, pues díganle eso a los franceses, díganle eso a los japoneses. No tienen petróleo, pero tienen una gran cantidad de refinerías, ¿no? O sea, el asunto acá está pensar eh, muchos aspectos. Primero, un país que no es petrolero, desde luego que lo que necesita es importar petróleo, ¿no? Dada la matriz energética en el mundo que es pues mayoritariamente fósil. Entonces, por ejemplo, muchos países europeos tienen refinerías, pero no tienen petróleo. Entonces, y sin embargo, su matriz energética sigue siendo en un cierto porcentaje fósil. Lo mismo, por ejemplo, Japón. Entonces, aquí lo que hay que pensar, repito, es a partir de las perspectivas que se hacen en México de las reservas energéticas petroleras que tiene el país, pensar cómo vamos a hacer como país y como sociedad para dejar de depender del petróleo, pero tampoco exigirle a la naturaleza y al medio ambiente, sobre todo a la naturaleza, exigirle extracción de minerales y extracción de recursos, sobre todo en cuanto a la transición de renovables, pues sobre todo recursos minerales, ¿no? Que es lo que necesita para hacer la transición energética. Por ejemplo, litio que se usa para baterías, que ahora lo que se está haciendo pues, es tener una gran cantidad de mercancías que tienen baterías de litio.
Eso implica mantener minerías hacia el abierto, eso implica modificar espacios geográficos y desplazar comunidades, eso implica seguir un extractivismo fuerte hacia nuestro medio ambiente, hacia la naturaleza. Entonces, por eso digo que hay que pensar bastante bien cómo se va a hacer la transición energética, porque las renovables no son el único paradigma. Y sobre todo de que pues con las renovables también existe una dependencia tecnológica, porque al final de cuentas la tecnología de las energías renovables vigente en el mundo es principalmente europea y estadounidense, que yo creo que explica parte de lo que comentabas de la agenda de Biden de promover las energías renovables en México como una, digamos, una segunda parte del proyecto de la reforma energética que lo impulsaron los demócratas. O sea, la reforma energética en México pues la redactó Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado en Estados Unidos. Ahorita que comentabas lo del litio, yo te quería preguntar, ¿cómo ves el hecho de que Argentina, Bolivia y México pues tengan actualmente gobiernos de centroizquierda o populistas, como se les suele denominar? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Siendo que, pues, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero pues más de la mitad del litio del mundo pues está en estos tres países. ¿Qué consecuencias a largo plazo va a tener esta concentración de litio en América Latina que se vuelve un factor geopolítico, pues, digamos, atípico para la región en este contexto de las tecnologías digitales? ¿Y tú ves posible que pueda existir algo así como un eje de litio Argentina, Bolivia, México en las próximas décadas? Bueno, no sé, eso es como un poco futurología, ¿no? Lo que hay ahora sí son gobiernos que ponen sobre todo en la mesa la importancia que tiene el Estado y la importancia que tienen las empresas públicas, las empresas estatales, para el control de recursos que son estratégicos. Y en eso destaca pues el litio, en este caso que tú estás mencionando, ¿no? Sin olvidar que también Chile es otro de los países que concentra una gran cantidad de recursos de litio, de reservas de litio, de producción de litio, y que también se están haciendo descubrimientos en Perú. Entonces, es básicamente la zona andina, más la parte de Argentina, que están concentrando la gran cantidad de reservas de litio que hay en el mundo, ¿no? Sin olvidar que hay otra parte, no recuerdo si es Australia la que tiene también litio. Sí, o sea, esto puede generar posibilidades de que en la región haya países que pongan la soberanía por delante a partir de las empresas públicas, pero desde luego que está una política imperialista que no podemos negar, ¿no? Más allá de que haya un gobierno demócrata o un gobierno republicano, hay muchos intereses en juego que sobrepasan desde luego a las administraciones estadounidenses y que también lo que se vio en el golpe de Estado en Bolivia es que hay intereses de otras potencias, sobre todo de China y de algunas potencias europeas, sobre todo la alemana, que estaban también ahí peleando por hacerse del litio en Bolivia, ¿no? Entonces eso complejiza mucho más el análisis porque estamos hablando de países que tienen un nivel de desarrollo dentro del capitalismo que no es comparable con el nivel de desarrollo que tienen países como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y que a partir de una gran cantidad de estrategias te pueden cambiar el gobierno, te pueden hacer convenios para que empiecen a liberar el mercado, como hicieron aquí en México, que fue paso a paso ir liberando el mercado hasta totalmente abrirlo. Y que va o que intenta ir más allá de que llegue un gobierno de cualquier tinte ideológico y político, ¿no? Que eso es la pretensión que tenían con el Telecán originalmente. Entonces, eso yo creo que debe de llevar a una comprensión de la sociedad en su conjunto de qué es lo que tiene América Latina, qué es lo que tienen nuestros países en cuanto a posibilidad de recursos para nosotros en función de nuestras sociedades y de nuestro nivel de desarrollo, ocuparlos de una manera que intente
pues también poner los derechos de la naturaleza y la naturaleza por encima de la generación que está actualmente, ¿no? O sea, pensar transgeneracionalmente quiere decir o implica que pensemos en que las siguientes, el consumo que hagamos actualmente será un consumo que le neguemos a lo mejor a las siguientes generaciones. Entonces, eso implica también que pensemos como sociedad y probablemente también como gobiernos soberanos, que este tipo de recursos que son escasos en el capitalismo son peleados. Y a partir de ahí generar estrategias, sobre todo de integración y de unificación latinoamericana, ¿no? O sea, por ejemplo, menciono algunos que son estratégicos, por ejemplo, la UNASUR, que iba más allá de un simple acuerdo comercial y que intentaba también acuerdos en otro tipo de aspectos, investigaciones incluso hasta médicas. O sea, este tipo de estrategias permite que la región en su conjunto pueda tener soberanía respecto a sus recursos y también pensarlos en conjunto como países, ¿no? Para, no sé, en algún momento pensar en una industrialización regional. Eso ¿Cómo también has, puede ser interesante. cómo has visto esta alianza temporal de los gobiernos de López Obrador y de Alberto Fernández en Argentina, que se ha comentado mucho y están generando cooperación, por ejemplo, para el desarrollo de las vacunas ahorita del COVID-19, proyectos de las agencias espaciales de los respectivos países? ¿Qué tan duradera ves esta colaboración que están teniendo ambos gobiernos, cuando incluso México pues intervino para tratar de pues solicitar una prórroga o generar condiciones de negociación para que le dieran mayor plazo, mayor tiempo para pagar la deuda argentina? ¿Cómo has Sí, visto esta alianza? pues hasta ahorita ha sido una alianza bastante fructífera, no solamente en estos aspectos que tú mencionas, sino también, por ejemplo, está la creación de una especie de agencia espacial que están promoviendo México y Argentina y que pretende ir pues más allá de estos dos países, o sea, pretende ir a nivel regional este tipo de alianza entre estos dos países. Más allá de si es duradera o no, porque eso implica también asegurar que lleguen gobiernos pues de tinte progresista en ambos países y que no siempre ha sido así. Por ejemplo, en Argentina no siempre ha coincidido con México en el sentido de que México tuvo un gobierno y un régimen priista que duró más de 70 años. Entonces, la pregunta que haces pues implica garantizar que haya gobiernos en los dos países que tengan este tipo de perspectiva y que vayan más allá de lo comercial. O sea, que la integración que se plantee y de los acuerdos que se planteen entre ambos países vayan en el sentido de integrar a los países más allá de lo comercial. Me refiero a lo cultural, me refiero, por ejemplo, ahora que con la pandemia se muestra lo importante y la relevancia que tiene tener vacunas, vincular sobre todo investigaciones en ambos países, ¿no? Son países que históricamente han tenido pues mucho contacto en la historia, ¿no? Entonces implica sobre todo esos tipos de aspectos, ¿no? Y ha sido fructífera pues para ambos países, ¿no? O sea, ya mencionabas la cuestión del pago de la deuda de Argentina y la negociación que hizo y la gestión que hizo el gobierno mexicano para hablar con los tenedores de la deuda, que sobre todo era BlackRock, eh, este fondo de inversiones, que es un fondo buitre que tiene la deuda argentina. Y pues bueno, ahí más o menos van, ¿no? En este tipo de aspectos. Ahora México está en el Consejo de la Seguridad de la ONU, pues tiene también una posición a nivel internacional y en organismos internacionales un poco más relevante. Y pues también tiene la CELAC, que es otro espacio de integración latinoamericana que se puede fortalecer a partir de los vínculos que tengan estos dos países. ¿Cómo has visto la política exterior de México, pues en lo que va del sexenio de López Obrador, que pues ha dado un giro a voltear hacia América Latina como pues un aliado para contener un poco las presiones de Estados Unidos y las potencias? Pues lo que, bueno, a mi parecer ha sido bastante relevante. O sea, eh, tan solo mencionar que
sin la gestión que hizo México con otros países y con otro tipo de personas para salvaguardar la vida de Evo Morales y de Álvaro García, es algo que pues va a quedar más allá de la historia, ¿no? O sea, la trascendencia que tuvo eso en términos regionales es histórico, ¿no? Y también lo que ha hecho respecto a lograr, por ejemplo, ahora con la pandemia, el acceso universal a vacunas a partir de la CELAC, a partir de convenios que está suscribiendo con otro tipo de organismos a nivel internacional, pero para que beneficien a la región, pues implica también que México tenga un papel relevante en la política internacional. Eh, Eso por un lado. Y por otro aspecto, lo que implica en cuanto a la retomar no estrategia, más bien retomar esta doctrina de respeto a la soberanía de los pueblos y de no meterse en aspectos políticos en otros países, pues le ha dado la oportunidad a México de negociar y de tener un papel relevante también en algunos conflictos, por ejemplo, pensando lo que sucedió en Venezuela, que México era parte del Grupo de Lima y que a partir de que llegó el gobierno de Andrés Manuel, si bien no ha salido del Grupo de Lima, ya no firma las declaraciones, se abstiene, hace declaraciones incluso de respeto a la soberanía de los pueblos, en este caso de Venezuela. Lo mismo sucede con Cuba, que con Cuba tiene una relación histórica que va mucho más allá del gobierno de Andrés Manuel y que ha puesto a la doctrina Estrada de nuevo como una forma de hacer relaciones exteriores desde otro derrotero que se había quedado en el olvido con los gobiernos del neoliberalismo, o sea, más o menos desde de la Madrid hasta Peña Nieto, ¿no? Entonces eso catapulta a México en otro lugar distinto al que tenían los gobiernos anteriores. ¿Qué tan fuerte o resistente ves a América Latina para contener pues a las potencias? Porque digamos que en el contexto internacional, pues la manera en que China le está comiendo el mandado en el terreno económico a Estados Unidos, los conflictos internos que está teniendo Estados Unidos con un auge del fascismo trumpista, las divisiones que están teniendo internamente. ¿De qué manera crees que van a afectar a América Latina que se convierte en un campo de disputa de esta nueva guerra fría entre China y Estados Unidos de alguna manera y que puede generar pues tensiones en ambos sentidos? Bueno, parte también de lo que decíamos en el libro que hicimos en CELAC es que América Latina está justamente en el centro de esta disputa y históricamente pues lo que podría ayudar a la región es crear esquemas de integración y tener a la integración latinoamericana por fuera de la órbita, por fuera de la geopolítica estadounidense, podría contribuir a que América Latina tenga posibilidades y condiciones de hacer pues una política y una estrategia de contención ante estas dos potencias, ¿no? Mucho se dice que, por ejemplo, los chinos tienen otra política, que no están buscando la hegemonía, que los proyectos que tienen, por ejemplo, de préstamos para América Latina no implican las mismas condiciones que los de Estados Unidos. Y es cierto, pero no dejan de lado la cuestión del extractivismo, por ejemplo, no dejan de lado el hecho de que la balanza comercial entre varios países de América Latina y China sea contraproducente para los países latinoamericanos, o que incluso profundicen proyectos de monocultivo, como sucede, por ejemplo, con la soja en Argentina. O sea, es otro tipo de relación la que se establece con China, pero no deja de lado la relación de subordinación o la relación centro-periferia entre ambos, entre China y la región latinoamericana, ¿no? Entonces, ahí lo que puede ayudar, repito, es crear esquemas de integración por fuera de la geopolítica imperialista estadounidense y que profundicen mucho más allá de la cuestión netamente comercial, ¿no? O sea, que vayan a los aspectos culturales, que vayan al aspecto tecnológico, que vayan al aspecto de la ciencia, que vayan al aspecto
intercambio cultural en las universidades, como por ejemplo está haciendo México con Argentina también. O sea, ese tipo de integración que va mucho más allá de lo comercial tiene réditos para los países latinoamericanos y es una estrategia pues histórica de la región. ¿Cómo crees que vaya a influir pues, el desarrollo de esta estrategia de guerra no convencional como el llamado lawfare o la manera en que se han dado golpes blandos, como le llaman en América Latina, a través de procesos judiciales, como pasó en el caso, por ejemplo, de Dilma Rousseff, a través de pues, mecanismos legales o en los congresos, digamos, subordinados subrepticiamente a los intereses de Estados Unidos en América Latina. ¿Cómo crees que se vaya a desarrollar esto a partir del cambio de gobierno en Estados Unidos y en este contexto de Guerra Fría con China? Bueno, respecto a eso, hay algo que merece ser destacado de lo que ha dicho Biden, y es que va a retomar la cuestión de la corrupción en América Latina. Y esta bandera de la corrupción ha servido mucho para llevar a cabo procesos de judicialización en países latinoamericanos, ¿no? Destacas tú el caso de Brasil, pero también está, por ejemplo, toda la cantidad de judicialización que se le ha hecho a varios exintegrantes del gobierno de Correa en Ecuador, ¿no? Que muchos están con procesos judiciales abiertos y están con una persecución por parte del gobierno de Lenín Moreno. Eh, Esto lo ha dicho y ahora en CELAC se ha abierto un espacio nuevo que es el Observatorio del Offer en América Latina, en el cual varios compañeras y compañeros van a estar analizando constantemente todo lo que refiere a este tipo de estrategia de cambio de gobiernos latinoamericanos o también como una estrategia de guerra política a partir de la justicia y de un uso faccioso de la justicia para mantener también a gobiernos neoliberales, ¿no? O sea, el offer implica mucho más allá de promover cambios de régimen o tirar gobiernos o judicializar a algunos políticos que podrían llevar un cambio en algunos países latinoamericanos, también va en el sentido de mantenerlos, ¿no? De eliminar al adversario político como hicieron o intentaron hacer, por ejemplo, en Bolivia con Evo Morales tras el golpe, o lo que quieren hacer, por ejemplo, en Ecuador también con Correa, ¿no? Que te digo, es uno de los países que tiene varios procesos de judicialización abiertos, ¿no? Entonces, el lawfare, entendido como una forma de guerra política a partir de poner a los jueces y a la justicia por encima de los otros poderes, ha sido usado por Estados Unidos para hacer estos cambios de régimen en América Latina y lo que pretende Biden o lo que nosotros analizamos con estas declaraciones de Biden de fortalecer la persecución de la corrupción en América Latina y sobre todo de fortalecer la democracia en América Latina va en este sentido, ¿no? Y sobre todo se apoya mucho en la asistencia para el desarrollo. En varios países de América Latina hay pequeños apartados que son fortalecimiento de las instituciones o fortalecimiento de la capacidad de gobernabilidad en los países latinoamericanos y que tienen, por ejemplo, apoyo de instituciones de Estados Unidos como son la USAID, como son la NED, la National Endowment for Democracy, que incluso también tienen asistencia del Departamento de Justicia para promover cambios, para promover reformas judiciales en América Latina, que después de un tiempo terminan siendo usadas a partir del tiempo político o del tiempo electoral de cada país latinoamericano, que es lo que sucedió, por ejemplo, con el caso del juez Sergio Moro en Brasil y todo lo que se vino después con el impeachment a Dilma y la judicialización a Lula da Silva. Lula. Y qué Entonces, pasa en México también con casos como Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Que también ha sido beneficiario de estos organismos estadounidenses y que ahorita vemos a Claudio X González de Mexicanos contra la Corrupción pues metido de lleno como un artífice de esta alianza del PRI-PAN-PRD en
Pacto por México Reloaded o Recargado. Sí, sí, esa es una de las tantas, ¿cómo decirlo? Porque no es un think tank. Mucho se dice que es un think tank mexicano, cuando en realidad es una organización de empresarios que lo que están haciendo es meter o incidirse en la política mexicana para mantener sus privilegios, ¿no? Este caso de Mexicanos contra la Corrupción, que ha tenido financiamiento de la USAID para promover la reforma judicial en México y el nuevo sistema penal acusatorio para perseguir o, para decirlo en otras palabras, para estudiar la corrupción en México. Pues desde luego que tiene esta impronta de que en los casos de América Latina en los que ha sucedido eso, ha servido como una forma de llevar a cabo el lawfare en América Latina. Entonces, si bien este caso del Mexicanos contra la Corrupción y la figura de Claudio X González, que ahora se vuelve protagónica, pues no es de ahora, lleva ya desde por lo menos, el 2012 siendo una figura empresarial con mucha incidencia en la política mexicana para, repito, asegurar sus intereses, ¿no? Y también está ahí, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Negocios, están varias cámaras empresariales que se han eh, metido en la política mexicana a partir de este tipo de proyectos que son financiados por instituciones del gobierno estadounidense y también por otro tipo de instituciones como la Open Society o la cooperación alemana, por ejemplo, que también está financiando a muchas organizaciones ciudadanas, a ONGs, eh, a a institutos privados, incluso hasta universidades, para llevar a cabo investigaciones que terminan apoyando pues este tipo de cuestiones, ¿no? Que estamos hablando de judicialización del lawfare y que por ejemplo en el caso de México pues no se ha llevado a cabo en los últimos años, pero sí hay un antecedente muy fuerte que fue el intento de desafuero a Andrés Manuel en el 2006, ¿no? Si no mal recuerdo, en el 2005 creo que fue. Sí, en Entonces, 2005, que era una especie de ensayo de Lofer o una cosa parecida, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, en eso también, pues México es pionero, ¿no? Pero bueno, el caso es que se ha creado ahora ya todo un aparato institucional para poder tener las condiciones de que ahora estos organismos autónomos, como podrían ser la Fiscalía o el Instituto o el INAI ahora, tengan la facultad de crear todo un entramado para perseguir la corrupción. Y se apoya también en esta figura jurídica que tiene de testigos protegidos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Lozoya, que pues logró no pisar la cárcel, pasa también por ahí, por el hecho de que supuestamente las declaraciones que él está dando tienen detrás un juicio mucho mayor y tienen detrás de sí a un escándalo de corrupción mucho mayor y que lo trasciende a él y que a partir de eso pues él puede no pisar la cárcel y seguir la pista de la corrupción a partir de no tener pruebas, pero sí de tener testimonios de gente que estuvo implicada en corrupción, que ese es otro de los aspectos del offer, ¿no? En el caso de Lula, por ejemplo, nunca se le comprobó todo lo que le decían de la corrupción, sin embargo, estuvo en la cárcel y fue una figura política que no pudo contender en las elecciones y que ahora tenemos un Bolsonaro en Brasil que está haciendo pues una venta mayúscula de toda la infraestructura del país más grande de América Latina, ¿no? Entonces, las repercusiones que tiene esto a nivel de política, a nivel de gobierno, a nivel de economía, son relevantes, ¿no? O sea, no es menor, pues, el caso brasileño muestra eso. Y que esos golpes a través del lofer pues se dan también gracias a la gran difusión que tienen en los medios de comunicación, que son aliados estratégicos en este aspecto. ¿Tú cómo ves qué tan vulnerable se encuentra México y sobre todo en un contexto donde en el último año hemos visto casos inéditos como la detención de Genaro García Luna, que de alguna manera fue colaborador cercano de la administración Obama en casos como Rápido y Furioso, con el trasiego de armas para narcotraficantes en
en México proveniente de las agencias estadounidenses, y también pues el caso de Cienfuegos, que de alguna manera pues había sido un colaborador cercano de los militares, sobre todo del Comando Norte de Estados Unidos, que incluso lo habían casi que mandado a hacer, querían que Cienfuegos y el ejército mexicano hicieran parte del trabajo sucio del ejército estadounidense a la hora de contener la migración de Centroamérica hacia México, todavía durante el sexenio de Peña Nieto. ¿Tú cómo ves estos casos de alto perfil, cómo se han movido en la relación con México y Estados Unidos? Porque también vimos algo inédito, como que el gobierno de López Obrador pues doblegara un poco al Departamento de Justicia de Estados Unidos, retirando los cargos contra Cienfuegos, en lo que parecía ser un manotazo que daba la DEA al pues, procesar judicialmente a un exsecretario de la Defensa, una cosa completamente inédita. ¿Tú geopolíticamente cómo ves este asunto? Y tomando en cuenta que, pues, que Genaro García Luna sigue procesado en Nueva York, aunque ya el gobierno mexicano se anticipó un poco a este cambio de gobierno y ya solicitó la extradición de García Luna, precisamente para que Estados Unidos no tenga el control de un personaje tan crucial para la política interna mexicana. Eh, bueno, son dos grandes aspectos, ¿no? Primero el que mencionabas, el de los medios. Eh, uno de los aspectos que, por ejemplo, Silvina Romano ha mencionado en cuanto a cómo llevar a cabo toda esta guerra judicial, todo lo que estamos hablando del lawfare es una parte importante la tienen los medios, ¿no? O sea, el lawfare no se puede llevar a cabo si no hay si no hay una relación estrecha entre el sector judicial, entre el poder judicial y los medios de comunicación. Los medios de comunicación son fundamentales para poder llevar a cabo, perdón, este tipo de estrategias, ¿no? Y en ese sentido, México eh, tiene una gran concentración de medios. O sea, a pesar de lo que se diga y a pesar de que en México se procura que no haya monopolios en los medios, lo cierto es que siguen habiendo grandes monopolios de los medios de comunicación que están constantemente golpeando el gobierno, constantemente buscando los errores y buscando los titulares para poder cambiar la percepción de la gente, ¿no? O sea, a eso se refiere, por ejemplo, lo que decíamos hace un momento de la manufacturación del consenso, ¿no? Implica cambiarle todo el entendimiento de la política nacional a la población y eso se hace constantemente, no es que se haga a partir de una coyuntura, ¿no? Sino que eso está reiteradamente en los medios, se dice constantemente que es uno de los principios incluso de repetir tanto una mentira hasta que sea verdad, ¿no? Y eso en México se nota bastante en muchos medios de comunicación, no solamente escritos, sino también en la televisión y en la radio, ¿no? Ahora, respecto al otro que mencionas de estos grandes casos de judicialización entre Estados Unidos, México, con el caso de Cienfuegos, García Luna, yo creo que todavía es muy pronto para poder analizar las repercusiones que esto podría tener para México y para Estados Unidos. O sea, por ejemplo, en el caso de García Luna, es inevitable, por ejemplo, vincular esta causa judicial con la causa del Chapo Guzmán. O sea, mucho de lo que se dijo en todo el juicio que tuvo este Chapo Guzmán tiene mucho que ver con lo que se dice o lo que se está haciendo ahora con el juicio que llevan a cabo contra García Luna, ¿no? ¿Cómo ves este acotamiento de los agentes de la DEA que propuso Andrés Manuel en el contexto de la transición estadounidense? Pues esa es una de las repercusiones que tiene esta detención, ¿no? Que para mí es algo que se tuvo que haber hecho desde hace muchos años. O sea, el respeto de la soberanía también pasa por esta cuestión de saber quiénes y qué instituciones están en el país, ¿no? Desde Fox y con mayor relevancia con Calderón y Peña Nieto se permitió que muchas agencias de inteligencia de Estados Unidos recopilaran información
y se hacía vía acuerdos con municipios o con estados y no tenía una dimensión federal. O sea, el gobierno federal no tenía conocimiento de los convenios que se suscribían a nivel estatal y municipal. Ahora lo que se pretende es que el gobierno federal sepa qué instituciones de inteligencia, qué agentes son los que están investigando qué en el país, y eso desde luego que pues le quita mucho de las, eh, no sé cómo decirlo, le quita mucho poder a este tipo de instituciones de inteligencia estadounidense. Y también el otro aspecto es que le quita un poquito, un cacho, a lo que se estaba haciendo con la iniciativa Mérida, que a partir de ahí empieza a proliferar una gran cantidad de instituciones de inteligencia en Estados Unidos, en México, y es quitarle un poquito o arrancarle un poquito a esta estrategia de seguridad estadounidense en favor de una soberanía mayor del país. O sea, de conocer a cabalidad un poco más eh, lo que hacen estas instituciones de inteligencia dentro de México, ¿no? Regularlo está bastante bien en el sentido de que la federación sabría qué es lo que se está circunscribiendo qué es lo que se hace a nivel estatal y federal, ¿no? Pero desde luego que eso va a generar problemas con el gobierno estadounidense. De hecho, ya los está generando. Entonces, más allá de que entre Biden, pues la DEA sigue siendo la DEA y las instituciones de inteligencia en Estados Unidos van a continuar recopilando información y desde luego que van a poner una alerta al gobierno entrante para que pues negocie o vea la forma de que el gobierno mexicano no logre hacer este tipo de leyes, ¿no? Pues muchas gracias, Aníbal, por esta amena charla para platicar de la realidad latinoamericana en este contexto de cambio en Estados Unidos. Y antes de que se me pase, porque de eso no hablamos, ya para cerrar, ahora sí, ¿cómo viste todo el asunto de la toma del Capitolio y los conflictos internos en Estados Unidos? ¿Qué papel va a jugar eso? Que también pues es inédito en el contexto de la relación México-Estados Unidos y América Latina y Estados Unidos. Eh, bueno, algo que hemos discutido o que he discutido ahí con mis compañeras de trabajo es más allá de lo que dicen los medios, más allá de la posición que tomaron los medios de que esto había sido una expresión de la barbarie y una expresión de grupos nacionalistas y fascistas. Lo que parece ser es que dejan todo muy en blanco y negro, ¿no? O eres de este tipo de grupos que son nacionalistas y que son fascistas, o eres un defensor de la democracia, ¿no? Y en ese juego de blanco y negro, el que ha aprovechado bastante bien esta situación es Biden. O sea, recordemos que en las elecciones del 2020 en Estados Unidos, Trump no solamente aumentó la cantidad de votos que tuvo respecto a 2016, sino que profundizó también esta elección, la cantidad de polarización política que hay en el país, ¿no? O sea, Biden ganó por muy poco en cuanto a voto popular, más allá de lo que se dice y lo que quedó en el colegio electoral. Es un país que está profundamente dividido política, ideológicamente, pero también es una división que viene de la estructura misma del país, ¿no? O sea, en los últimos 30, 40 años, la cantidad de expoliación que le han hecho a la clase trabajadora en Estados Unidos es rotunda, a tal grado que, pues recordemos lo que decían en 2008, ¿no? El 1% concentra más riqueza que el 99% restante, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos parece que pretenden o que más bien han sido aprovechados por Biden para posicionarse desde el lado como de los demócratas y también ganar mayor legitimidad y por otra parte desvirtuar o dejar el análisis en el sentido de que son grupos de gente que son ultranacionalistas, que es la ultraderecha, como si en el gobierno no existieran, en el gobierno estadounidense. O sea, en el gobierno estadounidense hay gente de senadores, congresistas, miembros del gobierno estadounidense que son de ultraderecha.
O sea, está, por ejemplo, ahí Ted Cruz, por ejemplo, que es de ultraderecha. Estaba, por ejemplo, Claver Carone, ¿no? Que ahora está en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que que son la ultraderecha dentro del gobierno, ¿no? Entonces, no solamente es dejar el análisis en este tipo de aspectos que son ahora investigar a todos los grupos de ultraderecha que hay en Estados Unidos, sino también poner el foco ahí donde también están y donde inciden más, que es en el gobierno, en el establishment. Ahí es donde también hay que hacer evidente que hay gente que es de ultraderecha en Estados Unidos y que tienen todo el aparato de gobierno a su favor, ¿no? Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí, para despedirnos, ¿a dónde te puede contactar la gente o dónde pueden buscar tu trabajo, seguir tus investigaciones dentro del CELAC? Bueno, en CELAG es www.celag.org. Ahí dentro de la página está la pestaña que es de análisis geopolítico. Ahí estoy con mis compañeras de trabajo, que son Arancha Tirado, Tamara Lachman y Silvina Romano. Y en Twitter también estoy como Aníbal García. Así me pueden buscar en Twitter y también ahí me pueden seguir en redes. Perfectísimo. Pues muchas gracias, Aníbal. Vale, un abrazo, chao. Un abrazo.